Correcto. Bien. Buenas noches a todos. Es un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Ahora les voy a compartir algo de aspectos históricos de un tema que es sumamente controversial, que va a seguir evolucionando todavía con el paso del tiempo. No voy a meterme en cuanto a detalles del manejo actual del pie plano, voy a tocarlo solamente por ser la cuestión actual de cómo ha ido evolucionando y espero la charla pueda dejarles algunas de las bases, algunos de los cimientos del por qué la forma actual de manejar y los conceptos actuales sobre el pie plano. Se dice que aquel que no conoce la historia está condenado a repetir los errores del pasado. Entonces, sumamente importante conocer qué nos lleva al conocimiento de hoy en día. El ser humano moderno se dice que tiene una antigüedad de aproximadamente 140,000 años y su estado natural ha sido realmente el de estar descalzo por necesidades socioculturales. Se ha tenido que calzar y sobre esto luego ha evolucionado para tener que utilizar aparatos para tratar de guiar su forma de pisar en conceptos que han evolucionado en los últimos años también. Entonces, ¿qué nos ha llevado a tener un pie como el que vemos previamente, quitando la teoría de Adán y Eva y aceptando la teoría evolutiva? Vemos sobre los textos médicos, históricos, ilustraciones antiguas, realmente son escasas en el tema del pie plano. Todo el mundo lo habla, pero realmente es un tema relativamente moderno en la historia de la humanidad y sin embargo no hay tantos registros históricos que se puedan ver en comparación con otras enfermedades. Existen todavía dudas sobre su manejo y lo que trataré de hacer y sobre artículos que lo hablan en aspectos en tanto temas artísticos, literarios, históricos y científicos. Entonces, de cómo evolucionamos de tener un dedo oponible en el pie a que sea nada más una estructura de carga y estas ventajas que nos dieron también en la teoría evolutiva. Este es un artículo que les recomiendo. De aquí me baso para algunas de las ilustraciones y alguno del contexto que estoy comentando. Es de este año, de mayo, publicado por autores en la Universidad de Padua y hablan sobre cómo haciendo estudios comparativos desde tiempo atrás por autores como Aquapendente, en el cual se realizó los primeros estudios de anatomía comparativa y viendo con radiografías actuales, por ejemplo, en esa parte inferior izquierda de su pantalla de un chimpancé, cómo hay ciertas similitudes y la biomecánica cuando se empieza a comparar evolutivamente a partir de cuando en la evolución de los Homo sapiens y los previos, cómo fueron evolucionando de un arco transverso a un arco longitudinal. En la parte inferior derecha tenemos el esqueleto de Lucy, descubierto en los años 70 en Nigeria, como uno de los partes de hitos de los primeros homínidos que empezó a ser bípedo y cómo pudo marcar un hito en el desarrollo de la humanidad. Entonces, cuando se pasó la marcha de ser cuadrúpeda a bípeda, se consideró como un cambio, una adaptación geoclimática, en el cual varios autores coinciden en cuanto a que pudo haberse dado por cambios en la migración del ser humano, de los antecedentes del ser humano, perdón, y para poder librar las manos y para poder a su vez utilizar más instrumentos, lo cual a su vez le vino a brindar más capacidad de desarrollo como Lorenz, Lamarck y Darwin, hablan sobre cómo la evolución de estas antecesores pudieron haber empezado desde hace 4 millones de años, pero es realmente hasta cuando empieza el Neandertal que por su necesidad de estar en zonas gélidas, utilizar una especie de ya plantillas para poder cubrir sus pies, las cuales es muy difícil realmente documentar ya que estaban hechas nada más de rellenos que pudieron haber utilizado como paja y cosas que eran perecederas como para poderlas realmente registrar en la historia, pero para el hecho de cubrir sus pies y de las adaptaciones al cambio climático que eran necesarias para tener. Y eso se empieza a considerar que son aproximadamente menos de 500,000 años para la época actual, cuando el ser humano empezó realmente a calzarse. Previamente estábamos considerando que se utilizaban pues marcha previamente desde el Homo erectus, a partir del Neandertal es cuando empezó a calzarse. Previamente era una marcha descalzo y las adaptaciones por ser con más masa muscular y más pesados todavía eran un poco más hacia tener un astrágalo más ancho y con un pie más plano. Se considera entonces que a partir del Homo sapiens se empieza realmente a tener un arco no solamente transversal,
sino también longitudinal. Todos los antecesores realmente se consideran que habían cruzado con un pie plano, sin embargo no les limitaba a desplazarse por largas distancias, y es parte de la teoría evolutiva el hecho de haber desarrollado solamente a partir del Homo sapiens hacia el actual un arco longitudinal y un transverso, en el cual se considera como un criterio normal ya no la distancia de el alto del arco, sino la capacidad de realizar actividades, aunque se colapse para poderse considerar como normal realmente. Así que estamos hablando sobre cómo se fue dando una evolución de tener un dedo oponible que se desarrollaba para poder tener una marcha en la cual las cuatro extremidades tenían que ver con el desplazamiento, a nada más tener dos, teniendo las manos ya libres para poder utilizar instrumentos, cazar, dominar a otras criaturas. Entonces esto le fue dando más ventajas en la teoría evolutiva. Esos son parte de restos que se han encontrado, y se observa cómo hay una tendencia ya hacia tener un pie más moderno en el Neandertal, y sin embargo todavía se ven estas estructuras más adaptadas hacia todavía cargar más y cómo se colapsan durante la marcha. Al tener un astrágalo más ancho y el pie más tendencias a estar pronado para poder adaptarse a cargar más la superficie corporal que era en promedio mucho mayor que la del Homo sapiens actual. Pasando más adelante en la historia, tenemos a uno de los faraones más reconocidos en la historia, Tutankamón, que a sus cortos 19 años que pereció en la historia, probablemente producto de incesto, o probablemente de tener familiares consanguíneos, como pudo haber sido Nefertiti olvidé el otro en este momento, pero que a final de cuentas pudo haber tenido varias enfermedades cromosómicas. Mediante estudios genéticos todavía se está desarrollando más. Algo que sí es de destacar es que siempre en estatuillas que se encuentran y en estudios que se han realizado, se confirma que él padeció de pie equinovaro del lado izquierdo, el cual contaba con necrosis avascular, como a veces cursan estos pacientes cuando nunca han sido tratados, y a su vez contaba con osteonecrosis de la cabeza y segundo y tercer metatarsianos del lado derecho, un pie plano severo, así como osteonecrosis del escafoides. Se ha documentado más de 130 bastones y cetros que utilizaba, y siempre se le representaba utilizando algún tipo de cetro, muy probablemente en relación a que tenía dificultades para la marcha. Entonces es como de estos grandes personajes históricos que podemos identificar, de los primeros en la historia, con un pie plano como tal, bien documentado. Es interesante, y hace poco se encontró este hallazgo en Efeso, en el área de Turquía, en el cual se encuentra un pictograma, una especie de plantilla en arcilla que se puso en un camino de mármol en este lugar, que es de aproximadamente el primer siglo después de Cristo, en el cual hablaba sobre instrucciones para cómo llegar a encontrar un teatro, una librería y un burdel. Y entonces prácticamente lo que querían decir con esto era, eh, si lo vemos más de cerca, vemos cómo cuando hacen medidas de la persona que puso su huella en ese momento, y los que hacen en este artículo es determinar cómo presentaba un pie plano. Es quizás el primer registro histórico real de una plantilla de un ser humano de aquel entonces, de un pie plano. Y habla como, si sigues aproximadamente lo que sería como 100 metros hacia adelante, es lo que quería decir con estas pisadas, unos 100 pasos más adelante, pudieras encontrar el amor en una persona en un burdel, de una chica, y a su vez la estructura de un teatro. Entonces, como la cuestión sociocultural ya se puede tener una pista de cómo era en aquel entonces. El primero en la historia en realmente escribir y redactar en su libro sobre hablar de alguna condición patológica y describir cómo está más colapsado un astrágalo, es el doctor Galeno. Galeno hace más de 2000 años es el primero en describirlo en su tratado. Y después de ahí no hubo mucho avance, como bien sabemos, en la historia de la medicina, como que se estancó un poco en los criterios del doctor Galeno, y después fue hasta el Renacimiento con escritos con anatomistas modernos como Leonardo da Vinci, en el cual él también, ya casi al final de su vida, cuando ya sufría de enfermedad,
había hecho muchas disecciones de cadáveres y fue del padre de la anatomía topográfica, en el cual se imaginaba cómo representar un esquema y hacer cortes transversales, longitudinales, para demostrar alguna relación o alguna condición o alguna posición anatómica relevante para poderlo ver, como vemos aquí, verlo de forma oblicua, de frente, sustrayendo una parte del esqueleto para poder ver, y así a su vez hacer cortes transversales como si fuese una tomografía axial computarizada y ver las relaciones a veces entre los órganos o entre las estructuras. Él había descrito también, en parte de disecciones, había encontrado de muchos cadáveres que había tenido la oportunidad de obtener, algunos que tenían pie plano, y le había llamado la atención. Esto no lo alcanzó a publicar y pasó parte de estos esquemas, pero ya no se publicaron bien, se dice según los textos, a su aprendiz, pero ya no fue como que más explorado después. Otro de los grandes anatomistas de esa época, Girolamo Acquapendente, desarrolló el primer museo ortopédico anatomopatológico que está en la Universidad de Padua, y en el cual él registraba parte de las principales alteraciones ortopédicas y las dejaba para sus alumnos, ya que él era un gran catedrático de esa universidad. Y a su vez desarrolló este aparato, este conjunto de órtesis. A final de cuentas fue, digamos, el primero en desarrollar de una forma estructurada órtesis para la rehabilitación de condiciones ortopédicas, en lo que se conocía como el oplomicron o oplomoclion, en el cual lo podías, a su vez creaba como una especie de maniquí en el cual lo juntaba todo, pero podías desarmarlo para utilizarlo en diferentes aplicaciones, por decirlo así, de acuerdo a lo que requiriera el paciente en ese momento. Esto nos recuerda un poco a lo que hoy en día ha evolucionado a estos exoesqueletos que se utilizan en rehabilitación, por ejemplo, en la parálisis cerebral infantil. Recuerda un poquito a veces en cuanto a esa estructura, obviamente con la tecnología, para poder reeducar la marcha y favorecer la propiocepción en estos pacientes. Seguimos más adelante y hablando sobre lo que ha impregnado más los conceptos quizás reinantes hoy en día, el pie plano y las guerras. Se tiene ciertos antecedentes desde antes de que se dieran ciertos conflictos. Se tenía ya desde 1838 las descripciones, digamos, modernas sobre los términos pes valgus, adquirido, pie pronado, tobillos débiles, que varios cirujanos generales ya identificaban. En la guerra española, en el conflicto entre Estados Unidos y España por el territorio en el cual después de este conflicto se perdió la, digamos, potestad sobre áreas como Puerto Rico, Cuba, en la guerra española de 1858, uno de los cirujanos de esa época, Charles Tripler, le encargaron desarrollar una especie de entrenamiento, ya que se veía que en aquel entonces para poder ser un buen soldado, tenías que marchar y cubrir áreas de terreno rápido y ocuparlas. No había aviones, los barcos era complicado también, entonces tenías que adaptarte a cubrir grandes cantidades de kilómetros en terreno una vez que los llegabas a ocupar y para poderte asentar y tener como dominado el lugar. Entonces él observaba que muchos de las personas que tendían a ser afroamericanas tendían a tener más dificultad para cubrir largas distancias y lo asociaba con debilidad en los pies, con un colapso en el pie, un pie plano. Entonces observaba que esto era una condición que se desarrollaba y que se podía modificar haciendo entrenamiento y ejercicios. Entonces él desarrolló las bases para realizar ejercicios para poder mejorar y hacer que los soldados estuvieran más aptos para adaptarse más al terreno, y a su vez desarrolló los principios del entrenamiento militar, del boot camp que le llaman en Estados Unidos, para preparar a un soldado para ir a la guerra. Esto es prepararte de una forma más adecuada para poder irte al campo de guerra y tener mejor entrenamiento. Después, años después, se dio el conflicto en Estados Unidos entre el norte y el sur, en la guerra civil, y en el cual el reclutamiento de los soldados era desde casi niños, adolescentes de 12, 14 años y adultos mayores, y el proceso de
reclutamiento ya no es defenderte, así lo hacían de una forma informal y hasta cruel para poder defender prácticamente su libertad o poder defender sus derechos. Y en ese caso se perdió todo el concepto que se había heredado previamente sobre un proceso de preparación para ir a la guerra. Y desde ahí quedó, digamos, mal informada la población asociando el concepto de que si tienes un pie plano, no puedes ir a la guerra. Posteriormente, Royal Whitman fue uno de los otros médicos militares, 1888, comentaba que los síntomas del pie plano no son por su forma, sino porque se está haciendo plano. Esto es porque se está debilitando. Y él, a su vez, junto con otros, desarrollaron en aquella época libros sobre entrenamientos y ejercicios para poder mejorar. Aquí vemos algunas imágenes de los ejercicios que son hasta hoy en la fecha adaptados, los ejercicios de Allman y la prevención del pie plano que se desarrollaban de forma constante en el ejército, siguiendo los principios previamente comentados para poder mejorar la marcha. Y a tan solo 3 meses de hacer una plantigrafía, como vemos en el lado izquierdo, de un soldado afroamericano que tenía las características que se pudieran considerar como de un pie plano, valgo, mejoraban a tan solo 3 meses de entrenamiento en su derecha, que se veía más hacia la normalidad. Entonces, en tan solo 3, 4 meses podían mejorar y la capacidad y resistencia hacia la marcha prolongada. Entonces, parte de lo que mejoraba, digo, parte de la plática la voy orientando también hacia los conceptos actuales de cómo desde tiempo atrás, en artículos previos, desde el JBJS que existe desde los 1900, se pueden consultar los artículos. Este es de 1931 y te dice sobre cuando se compara los pies de aquellas personas que siempre han estado descalzas toda su vida, por ejemplo, en comunidades nativas en el Congo, se observan ausencias de deformidades estáticas en el pie, una piel plantar gruesa. En 1905, por ejemplo, hablan sobre cómo hay una excelente movilidad, una piel plantar gruesa, sin dolor ni aversión en el pie. 1958 compararon niños que utilizaban calzado contra no calzado. Este tipo de estudio lo han repetido varias ocasiones entre niños en medio rural contra el medio citadino y observan cómo los pies sin calzado muestran una mejor movilidad y menos deformidades. A su vez, muestran los niños que están calzados una mayor frecuencia de pies morfológicamente planos y una población rural con pies un poco más normales. Entonces se ha determinado cómo desde tiempo atrás, 1957, por ejemplo, cambios en la huella plantar de acuerdo a la edad conforme vas creciendo y el arco longitudinal en estudios del doctor Staeli, que fue de los quien metodológicamente más dio los conceptos sobre el manejo del pie plano realmente y son los que se siguen actualmente. El arco longitudinal medial se desarrolla durante los primeros 6 a 8 años de edad y el rango es amplio, incluso hasta la adolescencia tardía. Entonces, esto es independiente del calzado utilizado, según varios autores, por ejemplo, en el 89. Y en el 2004, la proporción de los tipos de arcos del pie disminuye con el incremento de la edad y los cambios ocurren en edad preescolar, escolar y adolescencia tardía, como mencionaba. Así que los estudios, hay una gran evidencia que habla sobre cómo el arco longitudinal medial se desarrolla espontáneamente en la infancia y en la niñez, y este desarrollo es independiente del tipo de calzado. Hay múltiples ejemplos a nivel cultural, a nivel mundial, sobre cómo las culturas alrededor del mundo utilizan la condición de estar descalzos en una gran parte de sus vidas. La vida citadina en varios países de Asia, en Nueva Zelanda, países nórdicos que a veces tienen que moverse con botas para nieve, llegan a la escuela los niños y en la primaria es más complicado que lleven calzado escolar, así que se quedan con las botas fuera de la escuela y ya se quedan descalzos durante su estadía en la escuela. Entonces, y hay varios conceptos que se manejan, por ejemplo, en México, que entra la gripe por los pies, que el piso frío predispone a juanetes y que las plantillas son heredadas y que si se cruzan en la familia. Y se tienen estos ejemplos sobre cómo este etíope que logró ganar el maratón corriéndolo descalzo en los años 60, cómo la estética del pie en la India es bien importante y están mayor parte de sus vidas descalzos. Los triquis, estos jugadores de baloncesto que estuvieron de moda hace una década aproximadamente, en la cual jugaban incluso mejor baloncesto estando descalzos, y las culturas japonesas como parte de una forma más de respeto hacia el hogar, están descalzos en sus casas y en los cuales pues no les pasa nada ni hay un incremento en la cantidad de enfermedades respiratorias.
Los pies de la persona más rápida del mundo, Usain Bolt, hace aproximadamente 10 años igualmente, vemos un acercamiento hacia sus pies, un pie plano pronado con mucha onicomicosis, por pie, clásico pie de atleta, y este ejemplo también se repite en atletas de alto rendimiento como en el baloncesto. Ahí tenemos a gran Kobe Bryant en la parte central, y otros jugadores de baloncesto, en el cual es una constante observar cómo desgastan su calzado, cómo la tecnología del desarrollo de calzado para estos atletas, incluso observan cómo cómo desgastan, perdón, el tipo de calzado y cómo tienden a tener un poco más de lesiones en el área del tendón de Aquiles, que es probablemente lo que jubiló a Kobe Bryant por sus lesiones de tendón de Aquiles y se asocia con haber tenido arco plantar más caído, pero sin embargo no le afectaba realmente para alcanzar todos sus logros. Y en cuanto al calzado, como mencionaba, se dice que realmente, bueno, el calzado de cuero encontrado, documentado más antiguo fue en Armenia hace 5.500 años aproximadamente. Se estima que hace 500.000 años el Neandertal empezaba a cubrir sus pies. Se teoriza sobre esto, pero realmente el calzado encontrado fue hace 5.500 años aproximadamente. En Egipto y Mesopotamia se hablaba sobre la protección en el pie. Ya Grecia, Roma y Europa lo utilizaban como un símbolo de estatus social, en el cual ya había incluso desarrollo de modelos que recordarán mucho a los actuales, pero esos que están viendo son reproducciones de cómo había modelos ya de calzado en la antigua Grecia para cubrir el pie. Ya tendría que ver más como una cuestión de estatus y de adorno. A veces también primero como una cuestión estética y después ya para seguir el ejemplo. En Jerusalén, 1131 después de Cristo, los zapatos puntiagudos para esconder sus pies deformes y después de ahí esto primero se adaptaba por género masculino para luego pasar al género femenino. El tacón se introdujo en Europa en el siglo XVI para darle estabilidad a los guerreros montados, atorarse el zapato en el estribo del caballo, para la guerra y para poderse montar y para poderse mover. Y después, lo exageraban en Francia, por ejemplo, y ahí se ven algunos diseños. Estos son que ven en su parte derecha que se utilizaban por hombres y después ya fueron adaptados más por mujeres. Y todo esto para indicar estatus como la parte central de la imagen para poder sobresalir entre la multitud. Entonces, en los últimos 2000 años, el zapato se ha diseñado de acuerdo a la moda reinante y desde los últimos 200 años hubo todavía mayor auge en cuanto a tener la impresión de que el pie infantil requiere un soporte rígido y compresivo para poderse crear. Whitman, entonces ya había mencionado sobre sus ejercicios que había dado, pero no así. Él también recomendaba utilizar una férula que desarrolló hecha de metal. Ahí vemos algunos ejemplos, en el cual eran unas órtesis rígidas para mantener, especialmente en el calzado de las mujeres, para evitar que se colapsaran, y con eso poder darle un mayor estabilidad durante la marcha, dando mucho concepto de mercadotecnia, de que te protegían y de que tenías pies débiles. A su vez hubo como un auge en el 1900 sobre empezar a desarrollar más actividad física, actividad de baile, que eso tenía mucho que ver con las personas que a veces no estaban entrenadas y que desarrollaran más síntomas y entonces se aprovechaban mucho en la mercadotecnia, incluyendo después al doctor William Scholl, en el cual sacó después unas famosas plantillas, el doctor Scholl, que hasta actualmente se conocen las plantillas de Dr. Scholl, para poder mejorar los síntomas del arco caído y le daban mucha importancia y lo hacían como parte de una cuestión más que nada de mercadotecnia. Ahí vemos algunas de las imágenes de cuando desarrollaba estas plantillas, y hablaban sobre cómo con ellas pudieras ya realmente desarrollar mejor los maratones de danza, como se tienen ahí unas imágenes en la parte inferior derecha, y estaba la comunidad en general de los adolescentes, se les ponían mucho como más sobre la vanidad y la estética de poder desarrollar más actividades, más no así la salud pública no estaba tan dirigida para mejorar el acondicionamiento, solamente el hecho de tener mejor desempeño en actividades como maratones, actividades deportivas, pero no en entrenamiento. Y esto llevaba entonces al agotamiento más rápido y entonces a compañías que empezaban a aprovecharse de esto, sacando productos para que lo pudieran mejorar.
Curiosamente, parte de las primeras plantillas también que se desarrollaron era para los soldados de la época nazi, con la marcha de Ganso, en la cual desarrollaban esta forma de dar como aplanar el pie, y esto podían mejorar. Un médico también en aquella época le desarrolló este tipo de plantillas rígidas para poder hacer que fuera más tolerable y que pisaran menos sobre lo plano, porque esto a su vez llevaba a una anemia hemolítica en los soldados por estar marchando y comprimiendo la planta del pie contra el suelo, y esto a su vez causaba hemólisis y menor rendimiento en los soldados. Tiempo después empezaron a desarrollar también, y son los esquemas clásicos de Whitman y de otros autores, sobre el desarrollo de insertos y cuñas para el calzado para favorecer el apoyo durante la marcha y de esta manera contenerlo durante el desarrollo de las actividades. Y vemos más ejemplos de las plantillas previas y cómo hablaban más dirigido hacia mujeres, las aplicaciones para poder tolerar mejor los tacones y los tipos de calzados que utilizaban, hablando de que las mujeres tenían más un pie débil y unos tobillos débiles. Después, en los años 50, empezaron a salir varios artículos del New York Times. Esto es un ejemplo de que hablaba sobre cómo, retomando un poquito los conceptos que tomaba previamente, cómo los pies descalzos son pies sanos, y hablaban sobre eso. Hoy en día, bueno, ya tienen como 20 años, artículos en selecciones que pueden encontrar. Los niños descalzos son más inteligentes. Esto es porque se estimulan más y alcanzan mejor los hitos del desarrollo. Vemos así algunos ejemplos. Aquí vemos otro ejemplo que te habla sobre los pies mal alineados. Algunos le ven una ventaja y te dicen cómo puede ser, incluso con frases elegantes como que probablemente sea la cicatriz evolutiva del hecho de caminar en dos pies, pero que de todas maneras no es necesariamente asociado a mayores lesiones deportivas o un impedimento físico. Y desde esa época, esto es un artículo de los 60, habla sobre eso. Cuando empiezan a comparar, realmente no hay tanta lesión como tal, a lo que se esperaría como para desarrollar estrategias de tratarlo de forma masiva. Aquí tenemos un esquema, una foto antigua del doctor Scholl en Chicago. Se hizo multimillonario con su marca que después sacó. Curiosamente, cuando buscan artículos del doctor Scholl, siempre van a hablar sobre su vida, que era muy extravagante, y a su vez tuvo varios amoríos con varias actrices de Hollywood. Entonces, si se revisan los chismes de la farándula de esas épocas, se habla sobre cómo salió como con 3 o 4 artistas de Hollywood, y a su vez varias se suicidaron también, como parte de un dato un poquito oscuro. Entonces, ya acercándonos en una época más moderna, en los 70s, haciendo encuestas, observaban que los zapatos y los tenis eran adecuados para la marcha para los pediátricos, cuando hacían encuestas a expertos, en los cuales estaban opuestos al uso de calzado rígido, que era lo que había a veces imperado, especialmente en Estados Unidos en la primera mitad de los 1900, y en los años 70, cuando estaban sobrepoblados con marcas y marcas de calzado ortopédico y de plantillas. Entonces empezaron ya a estudiar a los niños y viéndolos crecer y retomando los conceptos previos y viendo que no era tan necesario. Entonces veían cómo se asociaba, retomando también artículos previos, cómo los niños calzados tenían más deformidades en los dedos y los no calzados tenían, por ejemplo, los dedos en rizo, menos prevalencia de esto. A su vez, el desarrollo del tamaño del pie era un poquito más pequeño en aquellos niños que tendían a estar más calzados. Históricamente también se tienen estos ejemplos en los cuales la Organización Mundial de la Salud tuvo que intervenir, cómo el calzado puede ser una fuerza deformante y tiene que ser realmente algo para proteger del medio ambiente nada más, para que sea algo cómodo. Como en China se tendía la tendencia a vendar los pies. Ahí estamos viendo algunas de las sobrevivientes de esto. Esta tendencia se quitó ya en los años 50, 60, y todavía quedan algunas sobrevivientes de aquella época. Vemos aquí había toda una industria sobre cómo deformar poco a poco los pies. Se ven los esquemas de cómo era esto. Esto que se ve en esta parte inferior son los dedos de la paciente, y que le impedían caminar realmente. Aquella persona que era de alto estatus se sometían a estos procesos para tener pies pequeños, que eran vistos
como algo muy atractivo, y el hecho de que tenían que tener toda una servidumbre que les ayudara a moverse, ya que estaban incapacitados, y eso era como un símbolo de estatus, de que los tuvieran que mover prácticamente en una silla, cargando a los hombros. Vemos algunos otros esquemas de cómo se desarrollaba esto y cómo incluso con los vendajes, llegaban a producirse fracturas a nivel del medio pie y retropié, llevando a la deformidad, y vemos cómo los dedos se terminaban por poner hacia abajo. A veces algunos de estas pacientes empezaban desde los 4 o 5 años, terminaban ya realmente en la adolescencia, en sus últimas etapas, y algún porcentaje importante terminaba con úlceras, infecciones que incluso llevaban a más morbilidad. Se ha estudiado este tema del pie plano y el calzado en los pediátricos por medio del campo de la psicología, y se ve cómo las modificaciones en el calzado en la niñez lo ven como una experiencia negativa y asociada a una baja autoestima, y que predispone a condiciones como el síndrome del niño vulnerable, y a su vez luego lo tienden a pasar a otras generaciones. Entonces es muy importante no sobretratar este padecimiento a veces. Igual hicieron estudios sobre el calzado correctivo cuando comparaban niños que tuvieran el mismo padecimiento. Esto es un pie plano flexible, y los observaban con el seguimiento, haciendo 2 grupos, uno con tratamiento y otro sin tratamiento, y veían que no había diferencias al término del seguimiento, tanto de utilizar o no plantillas, utilizar o no calzado ortopédico, utilizar o no eh, tampoco insertos, también en el tema de temas rotacionales. Así que no hay diferencias en niños con pie plano, con calzado correctivo y calzado flexible. No hay diferencias entre el desarrollo del arco plantar, si es que se utilizan o no, y eso es parte de lo que se ha visto ya históricamente más cercano a nuestras épocas. Por lo cual el manejo quirúrgico, nada más por mencionar, se reserva nada más como para un 10% de aproximadamente 1,000 pacientes que podemos ver en la consulta. Se operarán menos de 20 al año realmente para un pie plano flexible. La artrorisis subtalar fue aquella que salió en los años 40 a los 70 en la colocación de algún implante, alguna artrodesis o algo que limite un implante abajo del astrágalo, con el objetivo de bloquear o limitar el movimiento subtalar de manera temporal. Y la artrorisis es este implante que se coloca, que ha evolucionado y que levanta el arco. Nuevamente, esto es lo que ha evolucionado últimamente en los años 1900, cuando muchos autores, Trendelenburg, Bankart, entre otros, estuvieron desarrollando artrodesis, artrorisis, transposiciones tendinosas, tensar, alargar tendones como el tendón de Aquiles, y estas combinaciones han llevado a luego hacer estas combinaciones, que es lo que más prevalece cuando es necesario. Lo que ha desarrollado la historia es ver que no es tan necesario tratar esta condición, que se ha sobrevalorado, y entonces por eso estoy hablando nada más de lo que actualmente se utiliza, que puede ser la artrorisis subtalar. Ahí vemos algunos ejemplos de cómo se libera la articulación subastragalina. Incluso se puede utilizar cuando hay coaliciones tarsales, pero sin embargo es más consistente el resultado cuando se hace alguna osteotomía como la de tipo mosca. Otra técnica es la de calcáneo stop, la de colocar este implante para evitar la sobremovilidad de la astragaloescafoidea y de la astragalocalcánea. Ahí vemos parte de la técnica de cómo se coloca un tornillo 6.5 dejándolo largo para evitar que el proceso lateral del astrágalo choque y deforme el pie. Y la coalición tarsal, cuando está bien establecida o en condiciones sindromáticas o en condiciones como pie espástico, es mucho más útil considerar la técnica tipo mosca, que es una evolución de la osteotomía tipo Evans, pero a final de cuentas un alargamiento de la barra lateral del calcáneo, en el cual se coloca un injerto tricortical de peroneo, de cresta ilíaca, en el cual se corrige y levanta el arco. Entonces, son algunas de las técnicas, digamos, modernas o que más han persistido con resultados más consistentes sobre el tratamiento del pie plano. Así que en resumen, sobre todo este recorrido histórico, les comento que el desarrollo óptimo del pie ocurre con el pie descalzo. No hay que convertir una situación fisiológica en un problema médico, es lo que se ha visto con todo este paso del tiempo. No ilusionarse con la eficacia de las plantillas ortopédicas, que si bien se ha hablado mucho sobre ellas, esto ha sido en los últimos 100, 200 años, y sin embargo no se ha visto la eficacia de ellas. Lo que sí se ha visto es la eficacia del tratamiento ortopédico,
quirúrgico y sin embargo no es necesario para todos los pacientes, solo para una muy pequeña cantidad de estos. Hay que resistirse a las inquietudes maternas y por supuesto las tentaciones quirúrgicas también. El objetivo primario del calzado es proteger el pie del entorno y un calzado compresivo y rígido puede causar deformidades, debilidades y pérdida de la movilidad, así que no hay como tal algo que sea un calzado correctivo. Entonces, espero les haya sido de su agrado esta plática y quedo abierto a alguna pregunta o comentario. Muchísimas gracias. Gracias.